Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que solo de mencionarla sé que a muchos se les pone la piel de gallina. Y vamos a hablar en dos vertientes de esta enfermedad. Hoy el tema es el cáncer. Empezamos. Pues hoy estamos en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque, pues, para hablar de temas tan delicados tenemos que ser muy cuidadosos de que quienes nos den la información sean expertas en la materia. Y mire que les tengo dos que se van a quedar con ganas de que las volvamos a tener en el programa. Tenemos a Jazmín Stevens, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. gracias. Y a Mariana Grigoruta. Hola, Ay, buenas tardes. tenías que me aprendí tu apellido súper bien. ¿Sabes que esta invitación, gracias por aceptarla, surge a raíz de una charla que tuviste justamente sobre el tema del que vamos a hablar hoy? Y le digo, quiero a ella. Y me dice, sí, tenemos todo esto y entonces vamos a hacer una visita. Ahí se ve pues para charlar. Hay muchas investigaciones, muchas cosas que se hacen dentro de la universidad que a veces no se pasan de una manera tan amplia a la ciudadanía que sepa pues que hay trabajos que pueden dar esperanza a gente que está padeciendo esta enfermedad. Para dejar muy definidos quiénes somos cada quien. A ver, Yasmín, tú eres maestra investigadora en ciencias veterinarias y tú en particular, tu especialidad, de lo que vamos a hablar hoy, es de cáncer canino o de pequeñas especies en general. Canino. Sí, bueno, el cáncer aplicado a animales de compañía. Ok, pequeñas especies en general. Ok. Y Mariana, tú vas a los humanos, tú eres investigadora de la universidad y ahorita nos voy a explicar, no se asusten con el tema. Tu investigación va sobre un inhibidor farmacológico de receptores de quimiosinas para el tratamiento del cáncer de mama. Así es. Ok. ¿Por qué juntas? Primero porque mi primera pregunta ¿es la misma enfermedad? ¿Pasa lo mismo con los humanos que con los animales? El hablar de un cáncer, ¿estamos hablando de la misma deterioro de las células, de lo mismo? ¿O son cosas diferentes? No, sí. Bueno, el mecanismo es el mismo, ¿sí? A nivel molecular, a nivel celular. El cáncer, bueno, el mecanismo del desarrollo de cáncer es el mismo, tanto en animales que humanos, pero el tratamiento, por ejemplo, es diferente. También es diferente qué tipo de tejido está afectado. Ok. Básicamente, ¿qué es el cáncer? Es la proliferación anormal de células que tiene, bueno, hay un defecto en algún gen que está relacionado con el ciclo celular, ¿sí? Entonces las células están creciendo, proliferando de forma anormal y forman un tejido nuevo, ¿sí? Un tumor que puede llegar hasta metastasiar, o sea, a migrar en diferentes otros órganos. Todos esos términos los oímos, pero a veces no los entendemos tan a fondo. Entonces, las células que tienen cáncer no es que estén enfermas en el sentido de que sean diferentes, solamente que están creciendo de una manera diferente a lo que deberían de hacerlo. Sí, pero son diferentes del tejido original. O sea, la nueva célula va a llegar a verse totalmente diferente del tejido inicial. Está creciendo donde no debería de haber esas células. Exacto, o sea, sí deriva de un tejido, pero la forma final, o sea, una célula anaplásica, va a tener características morfológicas y funcionales diferentes. Ok, lo mismo pasa con los animales. Sí, una célula cancerosa pierde la capacidad de autorregular su destrucción, que es cuando empieza a mutar. Entonces la célula ya no puede programar su apoptosis. Y la célula sigue creciendo ahora sí con todas estas mutaciones. Y es esto, ¿no? Pierde la regulación en un ciclo, ¿no? Una célula cancerosa se replica más rápido que una célula normal. Una célula normal tiene un tiempo de vida. O sea, surge la célula, crece, se hace viejita, se muere, pero ya hay una que viene a suplirla.
Es decir, alguien dijo por ahí que cada X tiempo somos completamente diferentes, porque todas nuestras células son nuevas. Y yo preguntaba entonces, ¿por qué salen las nuevas enfermas? Porque traen un programa que replican a la anterior. O sea, si la anterior tenía, no sé, cierta edad, pues la que sigue va a tener esa misma edad, en el sentido de que si nos estuviéramos replicando nuevos, pues seríamos como bebés todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, las células, estas células en particular, no saben que se tienen que morir, ni que tienen un tamaño hasta donde deben de llegar, y siguen haciendo lo que les da la gana y siguen creciendo en un lenguaje muy ciudadano. ¿Sería eso el hablar del cáncer? Exacto. Bueno, hay que recordar que una célula normal, sí, tiene, como dijo usted, ¿no? Tiene una vida limitada, ¿sí? Pero depende mucho del tejido. Por ejemplo, una célula de la sangre normalmente sobrevive, tiene como 20, 30 días de vida, ¿sí? Comparado con, no sé, una célula de la retina que dura toda la vida. Okay. ¿Sí? O sea, cada célula tiene un tiempo de vida individual. Entonces, en caso del cáncer, dependiendo del tipo de tejido que está afectado, que la célula está mutada, ¿sí? También tiene sus mecanismos de regulación, de mutación, es diferente, ¿sí? Cada célula cancerosa tiene una mutación o varias mutaciones diferentes, y eso hace que como dijimos, ¿no? Que se van proliferando, y es cuando nacen los tumores. Capacidad de regular una apoptosis. Y entonces los tumores, hay veces que le hacen las biopsias a la gente cuando les dicen, ¿es benigno o es maligno? Cuando es no todas las mutaciones que dan en un tumor son malignas. Entonces hay algunas que pueden ser, o porque a veces te dicen eso, esto es benigno, no te preocupes, no, es que si este sí es maligno, y entonces empieza a sufrir ahí el cerebro, el corazón y toda la familia, ¿no? Es que el término de tumor significa crecimiento tisular, ¿sí? Es un tejido crecido, ¿sí? Un tumor, ¿no? Pero puede ser benigno y maligno. Y este término de benigno y maligno lo hace diferencia las características morfológicas de las células. Una célula es benigna cuando se parece mucho al tejido original. Si es tejido de glándula mamaria, por ejemplo, una célula tiene que ser para que sea benigno, hay una proliferación celular, pero la célula que está proliferando es normal, o sea, tiene las mismas características que el tejido original. Se llama, en términos histológicos, está bien diferenciada. Yeah. Y cuando es maligna, significa que la célula perdió las características del tejido original, ¿sí? Es una célula anaplásica modificada que no tiene nada que ver con el tejido original. Ahora, si hablamos en particular del cáncer de seno y el cáncer en los años, ¿el cáncer está siendo cada vez más común o es que ahora nos damos cuenta más fácilmente? O sea, cada vez hay más personas y más animales, que ahorita los animales me tienen a mí muy sorprendido, que es muy común ahora que los animales de cierta edad resulte que tienen cáncer. Cada vez lo escucho más. Es porque antes no era tan fácil, igual el cáncer de mama, no era tan fácil diagnosticarlo, pero estaba ahí, o es que alguna cosa que está pasando con nuestro estilo de vida. Sí está proliferando más, sí, ¿verdad? Sí, claro, el estilo de vida influye mucho, ¿no? O sea, todos los disruptores endocrinológicos, tanto en el cáncer de mama como en otros tipos de cáncer, la alimentación también tiene mucho que ver. Sí, estilo de vida, también las formas de diagnóstico, ¿no? Que podemos diagnosticar más fácil el cáncer o del estadio incipientes, ¿no? Y también la esperanza de vida.
Sí, que el cáncer, se sabe que el cáncer aumenta, el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Entonces, como aumentó también la esperanza de vida en la población en general, creo que en animales también, ¿no? Por la forma de la comida más que nada, ¿no? Sí, la alimentación. Aumentó la esperanza de vida, entonces aumenta más los Las casos posibilidades o el riesgo de desarrollar cáncer. Sí, creo que, bueno, son varios factores, ¿no? ¿Sí hay factor genético en el cáncer? Por supuesto, sí. En la mayoría de los cánceres el factor genético juega un rol muy importante. No hay algo que se pueda hacer contra el factor genético, pero sí sobre los otros. Exacto, sí, exacto. No se puede controlar los genes, pero se puede controlar el estilo de vida y, bueno, los factores de riesgo, ¿no? Ok, a ver. Por cuestión, no estamos a saberlo, pero yo sí puedo contarlo. Estas mujeres están bien ocupadas, entonces por eso las junté. Yo, por mí, espero que haya otra oportunidad de hablar con ellas por separado, pero hoy están juntas por cuestión de tiempo. Entonces, como Yasmín se va un poquito antes que Mariana, vamos a hablar un poquito primero contigo. Te decía que me ha sorprendido de una manera impresionante que más y más personas me hablan de que mi perro se está muriendo porque lo llevé a otra cosa y cuando lo revisaron pues resulta que tiene un tumor aquí, un tumor allá. O sea, es algo que se está volviendo cada vez más frecuente y los animales cada vez más frecuentemente son considerados como un elemento más de la familia, incluso tienen casi el estatus en muchas familias de hijos. Claro. Estamos muy humanizando mucho a los perros. Bueno, las mascotas en general, ¿no? Porque también los gatos. Pero tiene algo que ver en este desarrollo mayor de cáncer animal, esta humanización que estamos haciendo con ellos. En cuanto a la comida, el trato, que los de frío, que los de calor, que lo pisen. O sea, le estamos quitando ese salvajismo de animal para convertirlo en como una mascota de juguete. No afecta eso para un desarrollo de mayor enfermedad en ellos. Pudiera ser la alimentación, ¿no? Aquí igual los factores genéticos como mencionaba, ¿no? Sin embargo, las terapias de diagnóstico. Antes probablemente el pacientito no tenía una masa y simplemente ya pues, no dormía, ¿no? O sea, ahorita la concientización en el bienestar animal va de la mano con esta detección temprana, ¿no? y este tratamiento. Entonces, puede ser también por el estilo de vida. Porque estamos hablando de que yo me acuerdo, y es así muy curioso porque era muy común, que una vez llegaron de visita unos parientes a casa de mi abuelita. Y mi abuelita dijo, ahorita vengo, acomódense en lo que yo voy a traer algo. Ella pensó en ir a por algo de comer. Y cuando regresó estaban todos muy contentos porque, qué rico se habían comido lo que estaba en la estufa. Y lo que estaba en la estufa era la comida del perro. O sea, mi abuelita les hacía una olla con un caldo con todos los sobrantes de la comida de la semana. Y luego le ponía los huesos que comprabas en la carnicería, que los regalaban huesos solos. Y hacía un caldo y luego le trozaba tortillas, o sea que hacía un caldo así. Y de ahí le estaba dando al perro. Era como una vez por semana que preparaba su caldo y le hacía sus porciones y le daba sobras, literal. Y sí, me da mucha risa porque estas visitas, pues, qué rico caldo, y se lo comieron felices. El perro los volteó a ver con cara de déjenme mi comida en paz, pero no le entendieron. Pero antes los perros comían así. Pues sí, o sea, lo que sobraba y lo que había y tortillitas y ahora cada vez, luego se muta a que solo comieran croquetas. Y luego ahora están los me toca sobre, los cajitas de pasta. ¿Cuál es entonces lo más sano para que un animal se pueda mantener bien que deba de comer? Yo digo que sus croquetas, como lo manda, sí. Nada más buscar que sí sean con alguna proteína, sí. harina de hueso. Sí, claro, y los ingredientes, todos los ingredientes sí tengan que ver o sea, ya sería una comida equilibrada, de calidad. Muchos perritos tienen esta vida sedentaria, ¿no? Y esto involucra también obesidad, diabetes, cuestiones endocrinológicas que también deponan, pues como los humanos, ¿no? Cualquier enfermedad. También en los animales hay que darles un chequeo cada X tiempo. Sí.
Okay. Sí. Yo llevo a mi perro porque tiene mal aliento. X. Porque nadie lo lleva. Oiga, revisa a ver si tiene cáncer, ¿verdad? Y en la revisión resulta que tiene algún crecimiento, algo. ¿En qué me debo de fijar para no esperar a que pase mucho tiempo? Hay que estarlos, así como se ausculta a los animales, ¿cómo podemos saber? Pues igual se manda, o sea, llegas con el médico hace una toma de biopsia, se manda patología y se determina el grado del tumor, ¿no? Y de acuerdo al tumor, bueno, pues ya la quimioterapia como tal. Pero hay que estarlo revisando, claro. Cualquier cosita que veamos ahí rara. Sí, claro. Ajá. Es sí, el mismo procedimiento que... No nada más los acariciamos porque, ¿cómo los queremos? Sino hay que hacerlo con conciencia de que si sentimos algo raro. Claro, y ya el médico... ¿Dónde es más común que les den los tumores? Ahorita hay mucho tumor, mastocitomas, hay mucho mastocitoma, mucho cáncer de mama también, tumores venéreos transmisibles, o sea, sí es amplia la incidencia de tumores y de cáncer en caninos. Ok, una vez que determinan qué es lo que le pasa al animal, que el animal tiene cáncer, ¿qué procede? La quimioterapia. Uno es que es en la que trabajamos, ¿no? Si un tumor no es operable, ahorita estamos nosotros trabajando con terapias dirigidas, ¿no? Y en esas terapias estamos utilizando nanopartículas donde se le administran nanopartículas de cobre, de zinc, con un coadyuvante quimioterapéutico, se reduce el tumor y este tumor probablemente ya sea un tumor operable y se extirpa. Cuando se extirpa, igual se manda el tratamiento de quimioterapia al paciente, ¿no? Para eliminar estos residuos de células que hayan quedado insertadas en el hueso principalmente y evitar pues, la reincidencia. Es el mismo procedimiento. Ahora, en los humanos hay, y ahorita lo vamos a platicar con Mariana, que vas a un instituto, que te puedes obtener tratamientos, si no gratuitos, a lo mejor a un precio accesible. En los animales, ¿es caro este tratamiento? ¿Las quimioterapias en animales? No, es que no sé qué es caro. O sea, es algo que una familia normal sí puede hacerle frente. Claro. Ok. Claro, sí, creo. ¿La universidad tiene estos tratamientos? Estamos nosotros ahorita trabajando, bueno, yo trabajo en el departamento de ciencias veterinarias y estamos trabajando en el hospital universitario, donde estamos implementando nuevas terapias dirigidas, ¿no? Con esta temática de una sola salud. Sí, claro. En donde estas terapias las probamos en células humanas cancerosas y vimos que la apoptosis se potenciaba con ciertas moléculas, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando estas terapias dirigidas, principalmente mecanismos de liberación de fármacos. ¿Y se puede acercar la población? Sí, claro. ¿En fase de investigación o ya se puede acercar la población a preguntar? Pues estamos ahorita en una fase preclínica, donde de hecho llegó un paciente hace unos meses, hace un mes, tenía un mastocitoma grado 3, o sea, el mastocitoma estaba invadiendo totalmente la patita. Y era de alto grado, tipo 3. Entonces, era la amputación del miembro. Y fue donde, no, espérate, vamos a probar, son nanopartículas de PBA, de ácido gálico con la quimioterapia, ¿no? Que utilizamos prednisona. Y el tumor se hizo operable. Al final, el tumorcito se redujo a una masita muy pequeña, ¿no? Entonces, vemos que si funciona en un modelo murino, si funciona en el mecanismo celular es el mismo, ¿por qué no probarlo con estos pacientes, ¿no? Que también tienen derecho a estas nuevas terapias? Y sí es lo que estamos en esta fase preclínica. Okay. Entonces, si alguien dice, mi animal está en esta condición, se puede acercar a la universidad y entraría como parte de este estudio. Okay. Siempre con su consentimiento informado de los riesgos, efectos adversos. ¿Es más común en perros o en gatos? Ahorita lo estamos viendo estamos trabajando más en caninos. Que en perros, que es más común que la población canina en las familias, ¿verdad? Sí.
Ok, ahora, cuando hablamos de pequeñas especies, literal, cualquier ser vivo está expuesto a tener cáncer, entonces. Sí. Así pudo haber sido modesto, o Sí. o... Sí, o sea, a los elefantes también les da cáncer. Pues sí, a todos Ok. mamíferos. Fíjate que nunca lo había considerado que pudiera ser algo tan obvio, o sea, pues somos seres humanos, no seres vivos a fin de cuentas, ¿no? Sí. Ok, ahora, la expectativa de un animal cuando padece cáncer depende obvio que de cómo todo su entorno, ¿no? Claro. Pero no es ahora ya de decir, tiene cáncer, se va a morir. No. O sea, sí hay una expectativa Sí, importante. Es que hay como, no sé, no me dejan que otra. Cuando un tumor no significa que tenga cáncer, pues. Entonces, un tumor puede ser una masa que creció y se extirpa, quimioterapia y ya. Pero cuando ya ese tumor empieza a generar la angiogénesis, ¿no? Toda esta Y proliferación. migrar en otros tejidos. Sí. Por ejemplo, Es eso un que hablan de la macrófago. metástasis, Sí. ¿es esa migración? Sí, exacto. Significa que, por decirlo coloquialmente, alguna de estas células que no está alineada con su normalidad se puede caminar, moverse dentro del cuerpo e instalarse en otro órgano y replicarse. Exacto. Sí, y ya empezar a afectar otros órganos, reemplazar el tejido normal con células cancerosas y así pues llegan a insuficiencia orgánica o multiorgánica, depende de caso. Y eso es mal pronóstico. Por eso es muy importante el diagnóstico oportuno. ¿Sí? Cuando le dices a un paciente, tiene cáncer, pero a ver, ¿en qué fase? Si es localizado, es in situ localizado o es... hay metástasis, hay nódulos linfáticos afectados y eso depende, bueno, influye mucho el tratamiento y el pronóstico. Hay dentro del cuerpo somos un montón de sistemas unos contra otros, acomodaditos e interconectados, y de pronto la gente no entiende que, por ejemplo, el sistema nervioso es una telaraña que hay dentro del cuerpo y podría caminar a donde fuera, lo que fuera. Entonces, ese miedo que tenemos de no diagnosticarnos a tiempo, o que nuestro animal decir, no, va a ser la picó una araña y trae una bolita nada más ahí, no abona en la posibilidad de que sanemos o que sane nuestra mascota. Entonces hay que pelear contra el miedo del diagnóstico, entendiendo que el diagnóstico puede ser pues un ticket para la salud. Sí. Igual que en animales, entre más pronto se diagnostique es mejor. Sí, claro. Es que creo que es diferente porque dejan que el perrito progrese, ¿no? O sea, llega ya el tumor ya expuesto y ahí es donde ya pues muchas veces falla la terapia, ¿no? Entonces, pues como cualquiera, ¿no? O sea, el tiempo es oro para... Y creo que es más complicado en caso de los animales que no se quejan, no hablan. Entonces, aunque le duele, no sé, en el pecho, pues no van a decir, ¿no? Sí. Y puede ser un tumor, un cáncer pulmonar, por ejemplo. Y los umbrales del dolor en animales son más altos, ¿no? O sea, a lo mejor al perro le duele, pero no se queja, justamente. Claro. A menos de que si lo apachurramos o se golpea contra algo, entonces ya se queja. Sí, o sea, ya lo llevan a la clínica cuando ya, es que no quiere comer, hace 2 semanas, sí se lo vi, pero pensamos que le da un animal, y nada, pues el tumor sufre, ¿no? O baja de peso, o sea, sí es muy complicado y yo creo que aquí la terapia tiene mucho que ver del tutor del paciente, muchísimo. Si el tutor es muy comprometido en llevarlo a sus terapias y todo, la terapia pues, funciona. Sí. Y además, pues, está como muy generalizado, también en diferencia a los humanos, que, tiene cáncer, hay que dormirlo. Así como si fuera la solución número 1, ¿no? Sí, ya si el tutor quiere la eutanasia, pues uno como médico ya no puede hacer. Se le explica que puede ser tratamiento, pero también hay que tener un criterio hasta dónde el paciente, hasta dónde puedo yo frenar el sufrimiento. Eso es importante. Yo siempre he estado en contra de la eutanasia de los animales, porque
creo que la mayoría de las veces se hace de una manera apresurada la decisión, por decirlo así. Siempre hay tratamiento. Si ya la enfermedad ya no se va a poder controlar, siempre va a haber algo para el dolor. Entonces es como respetar el tiempo de vida del animal. O si es recomendable que digas un momento, ¿sabes qué? Es suficiente dolor, no hay caso, mejor hay que dormirlo. Sí, ahí ya entra este criterio ético, donde uno como médico, y de hecho pasa, ¿no? El paciente ya no responde al tratamiento, la calidad de vida de ácida está deteriorando cada vez más, pero ahí el tutor es el que no, dele la lucha. Y hasta ahí, hasta qué punto somos egoístas para someter al sufrimiento porque yo lo quiero y no me quiero desapegar de él, ¿no? O sea, sí es un tema un poco sensible. Es difícil de determinar cuando sí es no egoísta y cuando es como el también no querer hacerle frente a una enfermedad y mejor deshacerte al animal rápido. O sea, sí, son cosas muy... Lo reemplazo con otro, no pasa nada. Ok, entonces esta investigación que están haciendo ahorita ya va muy adelantada. Todavía nos falta mucho, porque los estudios que tenemos nosotros son en líneas celulares. O sea, probamos el material, la terapia, células. Esas terapias hemos visto que estudios que nos prueban en modelos murinos, donde pues estimulas la formación de tumores y a la ratita presenta tumores, pero hace tratamiento y bueno, pues sí se reduce. Entonces ya para orientarle a esta fase preclínica, ¿no? Ya con pacientes hemos sido bastante cuidadosos, donde manejamos dosis subefectivas para evitar toxicidad, ¿no? Entonces en este tipo de estudio, pues nos hemos ido un poco lento y evaluando cada cuestión del paciente, ¿no? Entonces todavía nos falta muchísimo. Sí, no, todavía está en esta fase preclínica. Ok, entonces técnicamente todo lo que es quimios para animales y eso, en clínicas particulares ya se aplica. Sí, aquí la única diferencia es que estamos trabajando con nuevas formulaciones. Muchas de estas moléculas, son citotóxicas, ¿no? O sea, un fármaco quimioterapéutico va a matar células sanas y va a matar células cancerosas. Barra pareja. Ajá. No trae guía de, esta sí la mato, esta la respeto. No, y ahí los efectos tóxicos, ¿no? Sí. Vómito, pelea. Entonces, lo que nosotros estamos... ¿Igual que a los humanos? Sí. ¿Se les cae su pelito y todo igual que a los humanos? Sí, pues es... Okay. Porque las células del cabello son células que se están replicando más rápido, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros yo trabajé mucho en el doctorado con biomoléculas como ácido gálico, compuestos fenólicos, que estas tenían un efecto para matar células cancerosas, pero en las células normales no los hacían nada. Okay. Entonces, ahí estas biomoléculas... perfeccionando los tratamientos que ya están ahorita funcionando. Ajá. Entonces, lo que hacemos es que agarramos este coadyuvante, lo encapsulamos para una terapia dirigida, ¿verdad? Que son estos materiales de encapsulado, y lo complementamos con la quimioterapia, ¿no? Para evitar efectos tóxicos, pero no mejorar el animal. Okay. Sí. Entonces, básicamente, si alguien tiene un animal que está en Juárez, nos preguntan, pero ¿dónde es eso? Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si alguien tiene un animal que ya está diagnosticado con un cáncer en cualquiera de las etapas, se puede acercar a la universidad para ser parte de los estudios de esta investigación. ¿En dónde tiene que buscar? ¿Se dirige contigo? Sí, estamos en el hospital universitario que está en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en el Departamento de Ciencias Veterinarias. Ahí estoy yo como investigadora. Pues en el hospital, principalmente es donde me remiten a todos. ¿Hay que acercarse primero el humano solito o que traiga su mascota desde el principio? No, él solo, para ver todo. Platicar la terapia y que esté de acuerdo. Okay. Pues ojalá que encontremos pronto. Encontremos acá, se encuentre pronto. No, claro. Porque ciertamente pues son seres que merecen el derecho a la salud y el derecho al bienestar, al igual que cualquier otro. Y siempre los tratamos así como... Todavía, aunque hay mucha conciencia, todavía hay gente que dice, es un animal. Sí.
Ya me imagino yo un ser por encima de nosotros que es humano, o sea, no tiene sentido. Claro. Ellos merecen nuevas terapias. Ok, algo que podamos hacer, ya que nuestro animalito en casa, que está enfermo, ¿cómo podemos hacer que su vida sea más llevadera, más tranquila, en lo que tiene un tratamiento, o al mismo tiempo de un tratamiento? Que esté con quimioterapia y... O sea, en casa, ¿qué podemos hacer con un animal que tenga cáncer? Hay que modificar su alimentación, hay que tenerle algún tratamiento, algún trato especial. Sí, bueno, principalmente la alimentación. También dependiendo, ¿no? Si ya hay complicaciones renales, hepáticas, pues también hay alimentos especializados, ¿no? Que son dietas especiales para pacientes, incluso hay dietas protectoras de la mucosa gastrointestinal, ¿no? También. Y ahí ya pues depende del tratamiento que el veterinario indique. Sí. Bueno, muchas gracias. No. Ya platicaremos con más No, detalles. muchas gracias Pero por el espacio. sé que te tienes que ir corriendo, entonces Sí. vamos a despedirte. No, muchas Sí, gracias. completo por aquí. Qué ganas de quedarme. Sí, pues sí, pero pues bueno, hubo ahí esa circunstancia con los Sí. tiempos, pero va a haber más tiempo que vida de ser mi abuelita, Muchas gracias. para que platiquemos más de otras cosas que están Claro. haciendo en tu área de trabajo. Gracias. Entonces, muchas vamos a gracias. despedir a Yasmín y ahorita seguimos con Mariana. Mariana, ahora sí, ya vámonos de lleno a tu tema. El cáncer de mama. Siempre se ha dicho que es quizá uno de los más fáciles de diagnosticar, de prevenir, pero seguimos no siendo disciplinadas. Y bueno, disciplinados porque también le puede dar a los varones en un momento dado, ¿no? Sí. Seguimos siendo no disciplinados porque tenemos todavía la creencia de que si no sabemos, no pasa. Diría por ahí, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. Aquí es como, si no lo encuentro, es que no está sucediendo. La incidencia sigue siendo alta y sigue siendo baja la prevención, o sí ha habido un cambio en la forma en la que la gente enfrenta este cáncer de mama. No, el cáncer de mama los casos de cáncer de mama siguen creciendo cada año y de hecho es la principal causa de cáncer en mujeres en el mundo, ¿sí? Y la causa principal de muerte por cáncer en mujeres en el mundo y en México. Y el hecho que crecen los casos, que tal vez es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos casos de cáncer de mama? Es como mencionamos anteriormente, ¿no? Los factores externos, que la genética es la de siempre, ¿no? Pero el estilo de vida, la edad, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres, de la gente en general, y también el exceso de tratamientos hormonales, que ya se saben, los excesos de anticonceptivos o de tratamiento hormonal después de la menopausia, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Es decir, que algo que mejora el estilo de vida está dando como una consecuencia un incremento en el cáncer de mama. Exacto. Sí. Wow. Sí. Porque cuando hablas de los tratamientos hormonales, estás hablando de todo lo que te dan que empieza, ahora cada vez más temprano te están dando suplementos hormonales. Yo toda la vida había ido de la menopausia y ahora oigo a mis amigas hablar de la perimenopausia, la posmenopausia, es como que cada vez amplían más el marco alrededor de este cese hormonal que ha sido toda la vida, ¿no? Entonces, la toma de estrógenos o de cualquier otra cosa que te den, cuando empiezas la perimenopausia, te puede incrementar el riesgo de cáncer. Aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero también no me entienden mal, o sea, toda esta investigación, como usted mencionó, ¿no? La perimenopausia, todo es en base a las investigaciones que se están haciendo sobre los niveles de hormonas, cómo funciona el sistema
hormonal de la mujer en este periodo, ¿no? En estos, alrededor de los 40, 50 años, ¿no? Y esto está bueno porque ayuda mucho a las mujeres, pero el problema es cuando el tratamiento no está el mejor, ¿sí? Siempre debe de haber un equilibrio entre los estrógenos y progesterona, que son los dos que siempre andan juntos y en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando se suplementa uno de ellas, es cuando hay un desequilibrio entre estas hormonas y se han visto que justamente el desequilibrio de los niveles de estas hormonas pueden es lo que se convierte en un factor de riesgo, ¿sí? De cáncer de mama, de útero, ¿no? Todo el aparato reproductor. Ahora, todavía sigue habiendo mucho rechazo por parte de los varones de permitir que eso suena bien antidiluviano, pero sigue pasando, de permitir que otra persona toque a sus mujeres. Entonces, el pensar en una revisión ginecológica que incluiría después de cierta edad que también te va a preguntar sobre eso, una mastografía o un Papa Nicolau, sigue también habiendo un rechazo cultural por parte de, no solo de las mujeres, sino de los compañeros de las mujeres, de que, ¿cómo te van a andar otra persona que no sea yo manoseándote o metiéndose donde no deban? Eso también afecta mucho, el que no estemos siendo consistentes en las revisiones periódicas en ese sentido. Y aquí es mi pregunta. Cuando yo cumplí, algo así, 30 o 35 años, mi autorregalo fue que yo llegué a un laboratorio y le dije, deme uno de cada uno. O sea, todo lo que me pueda hacer, salí con un altero así de sobres de todos los laboratorios. Y cuando fui con el médico para que me los interpretara, me regañó porque me incluyeron una mastografía. Y me dijo que las mastografías solamente se tenían que hacer si eran recetadas por un médico, indicadas por un médico. Que no era algo así como que, cada año te haces el Papa Nicolau. Que las mastografías eran como, a menos de que el médico considere que sea necesario, porque eran muy riesgosas y podían dar pie a otro tipo de enfermedades. Eso fue hace algunos años. La medicina es algo que todos los días pasan cosas nuevas, todos los días hay nuevas conclusiones, nuevos descubrimientos. Al día de hoy, a tu visión, ¿qué pasa con las mastografías? ¿Qué tan frecuentes se deben de hacer? ¿A partir de cuándo no se deben hacer si no te dicen que te las hagas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre ello? Hay dos casos, ¿no? De mujeres que tienen alto riesgo para desarrollar cáncer y mujeres que no tienen riesgo para desarrollar cáncer. Lo del riesgo se trata de si en familias o tiene antecedentes en familia de cáncer de mama. Si la madre, la abuela tuvo cáncer de mama, entonces sí es obligatorio que la mujer haga una mastografía al menos una vez al año, de hecho una vez al año después de los 40, 45 años. Pero incluso antes, si hay varios casos de cáncer de mama en familia, incluso antes de los 40 deben de hacer mastografía. Okay. Si no hay riesgo de cáncer, entonces sí, después de 45 años, una vez a 2 años, depende mucho si encuentra algún tumor, ¿no? Por exploración. Si hay un tumor o algo. Que entonces, es otra que también no sabemos y no le damos la importancia a la autoexploración. Exacto, sí. Sí, no hay, de hecho creo que hoy en día con tanta publicidad que se le hace, creo que ya se está mejorando eso de la importancia de autoexploración, de investigación de todas las enfermedades ginecológicas. Y, o sea, las mujeres de hoy creo que, quiero creer que ya están más las nuevas generaciones sí tienen otra visión completamente en todo. No nada más en esto, en todo. Sí. Ahora, una vez escuché que si llegabas a los 60 años sin cáncer, es que ya no te iba a dar cáncer.
Ya pusiste cara de que yo no sé quién te dijo eso, pero te mintió. Sí. Okay. Sí. Sí hay posibilidades de que un adulto mayor, Ujú. que ahora suena chistoso porque los 60 años todavía los ves como alguien joven, pero pues ya técnicamente ya usted está con un pie del lado del adulto mayor, ¿no? Entonces, si tú llegas a los 65, a los 70, de ahí puedes empezar a desarrollar todavía un cáncer. Hablando solo de cáncer de mama, el riesgo es menor. Okay. ¿Sí? Normalmente el rango de edad para cáncer de mama es como entre 35 y 55, ¿sí? Aunque también, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero después de los 65, 60, 65 ya disminuyen el riesgo no de cáncer quiere decir de mama. Que no exista la posibilidad, pero Exacto. ya es menor. Exacto. También por la cuestión hormonal, entonces. Exacto, ajá. O sea, la cuestión hormonal y sí, pero también tienes alto riesgo de otros tipos de cáncer. ¿Sí? Que les decía, con la edad aumenta el riesgo de aparición por de eso varios. A mí cuando me dijeron, a cierta edad ya, si no te dio, es que ya no te dio. Ok, eso estaría maravilloso, ¿no? Ya caducó tu posibilidad, así que ya puedes ir por la vida tranquila. Ahora, Mariana, tu investigación habla, es que les voy a decir, bueno, les dije al principio, ¿cómo era el nombre? Pero en español, que cualquier persona lo entienda, tu investigación, ¿qué es lo que está buscando? Estamos estudiando el efecto de una molécula nueva, un fármaco, sobre sí es complicado hablar en términos sencillos, ¿no? Pero bueno, es un fármaco que inhibe receptores de quimiosinas. Las quimiosinas son unas moléculas muy pequeñas que dirigen las células en su migración, ¿sí? Normalmente las quimiosinas son utilizadas en la respuesta inmune, ¿sí? Las células inmunes migran en diferentes sitios por donde hay inflamación o donde está la bacteria o el virus. Pero las células cancerosas también, algunas de ellas, usan estas moléculas para migrar, para metastasiar. Entonces, nosotros con este fármaco lo que queremos ver es si inhibe la metástasis. Como un agente de tránsito que evite que pasen por ciertos espacios. Alto. Que vaya, regresa, sí. Exacto, sí, que inhibes la capacidad de migrar, que el tumor se queda en su sitio y ya que se puedan quitar fácilmente con cirugía. Así que les mencionaba anteriormente que la metástasis hace el mal pronóstico del cáncer. Entonces, cuando está instalada metástasis, ya la terapia es diferente y hay más complicaciones y el pronóstico es peor. Sí, normalmente te dicen, ay, ya pasó, no, hizo metástasis, todo el mundo pone cara de, ya valió. Exacto, aunque todavía hay esperanza, ahora depende del tipo de cáncer, ¿no? Pero en nuestro fármaco lo que queremos, además de la quimioterapia clásica, añadir este fármaco para inhibir la posibilidad de que las células cancerosas migren y que así se pueda obtener un tumor localizado y que se pueda extirpar fácilmente. Ahora, los tumores en área de senos. Hace un poco de tiempo se puso muy en boga el tema de que Angelina Jolie, en un estudio que le hicieron, arrojaba que ella tenía la posibilidad, porque no lo tenía, que tenía la posibilidad, genéticamente hablando, de tener cáncer de mama. Y ella en un arranque de, pues si se van a enfermar algún día, mejor que me los quiten, se hizo una mastectomía completa, que después obviamente pues sacó su cartera y se la reconstruyó y se puso lo que ella quiso, que no es tan fácil para cualquier persona. ¿Fue un acto muy atrevido o es algo que podría ser una solución? Sí, de lo que yo conozco del caso, que por supuesto no conozco muy bien su caso. Lo que se conoció nada más de gossip. Entendí que su abuela y la madre fallecieron muy jóvenes por cáncer de mama.
Y el factor genético en caso de ella era muy fuerte, ¿sí? Muy alto. Entonces, el riesgo de desarrollar cáncer de mama en su caso era muy alto y que sea muy agresivo. Entonces, tal vez esta opción de la cirugía mastectomía total, tal vez fue una buena opción. ¿Sí? Tal vez muy atrevida, drástica, pero hoy en día las mastectomías se pueden hacer, bueno, es una cirugía que la reconstrucción, ¿no? De los senos se hace muy bien, entonces si pudo, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, fue drástico, pero es un tratamiento, una decisión adecuada. En el caso de lo que conocemos, sí, ¿no? De los 3 por el alto índice de posibilidad que hubiera en su caso. Exacto. Okay. Ahora, en una persona normal, común, ¿cuál es que como bien dices, cada caso, cada enfermo es una enfermedad a fin de cuentas. O sea, la misma gripa, el mismo bichito te puede dar a ti, tumbarte en cama y a otra persona nada más va a traer el moquito y ya, ¿no? Pero en genérico, cuando una mujer es diagnosticada tempranamente de un cáncer de seno, no es una carta de derecho a la muerte, entonces sí es realmente en un diagnóstico temprano, sí es realmente muy fácil detener la enfermedad o evitar la enfermedad. Exacto, si el tumor está localizado, es ya 100% de pronóstico 100% bueno. O sea, no, también depende del tipo de tumor. ¿Sí? Hay 4 tipos de tumores y esta clasificación se hace según la presencia o la ausencia de unos receptores hormonales o de factor de crecimiento. Las hormonas. Sí. Entonces, son los receptores de estrógeno, progesterona y el factor de crecimiento, el receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Sí, entonces, dependiendo de la presencia de estos receptores, se establece también el pronóstico y la presencia de metástasis, ¿no? Entonces, si el tumor es positivo para estos receptores, el pronóstico es muy bueno, excelente de hecho. Pero si no son presentes ningún receptor, que es el caso del triple negativo, ¿sí? Cáncer de mama triple negativo, es cuando las cosas se complican un poco. Así que la terapia actual no es muy eficiente y es donde nuestro fármaco quiere apoyar principalmente a estos pacientes con cáncer de mama. ¿En qué evolución va tu investigación? Muy básico. Estamos todavía empezando. Exacto, sí. Estamos en ensayos in vitro e in vivo, en ratones. Pues muy al principio. Sí, muy al principio. Sí, son moléculas nuevas. Tienen ya 2-3 años que las estamos sintetizando y pues trabajando en su estructura. A que la intención es mejorar de una manera importante el índice de posibilidades de que el tratamiento sea positivo. Exacto. Sí, la idea es de encontrar justo la molécula perfecta para inhibir estos receptores y para inhibir la metástasis, ¿no? Que es la que da el peor pronóstico. La que complica más las cosas. Exacto. Ok, ahora, mucha gente dicen que el perdido a todas va. Entonces, mucha gente cuando empieza a no tener resultados, es lo que espera, claro está, en un tratamiento alopático o que le da la vuelta a la alopatía, se aboca a tratamientos naturales. Eso lo único que hace es retrasar la posibilidad de que la medicina actúe para bien. Sí, esto es muy complicado. La verdad no quiero opinar mucho, que no es mi área esto de la homeopatía. O del naturismo, todos estos
aunque tratamientos alternativos, llamémosle así. Aunque a veces todos tenemos, ¿no?, la tendencia de tratarnos en casa, ¿no?, una gripa Un tecito. Ajá. Pero en caso de cáncer en general, sí, la homeopatía, de lo que yo sé, no es una buena opción. Y si quieren, pueden hacerlo, pero sin dejar el tratamiento. A veces hay interacciones de las moléculas que pueden afectar la terapia, la quimioterapia, ¿no? Pues hay que apostarle a una. Ajá, exacto. También depende del tumor, ¿no? Que hay, por ejemplo, moléculas, compuestos homeopáticos que pueden influir mucho los niveles hormonales, ¿no? Entonces, si hablamos de un cáncer que depende de hormonas, pues allá vamos a... Le estás dando comida al cáncer, no a la salud. Exacto, sí, hay que controlar mucho, ¿no? Eso. Ahora, ya para lo que es el diagnóstico adecuado, decíamos hace un ratito de la mamografía, es un mal trago hacerse una mamografía, la verdad, pero no tan mal trago como estar enfermo. O sea, hay que entender que sí es un estudio que puede ser para algunas mujeres molesto, para algunas personas incluso muy doloroso, pero nada comparado con lo que te puede ayudar a prevenir. Entonces, sí, el punto aquí, y es el comentario que les voy a hacer, o sea, no le saquen la vuelta a ir a 5 o 3 minutos de molestia, cuando el beneficio de tomarte el estudio puede ser mucho mayor para tu salud. Exacto, creo que la primera experiencia, ¿no?, de la mamografía, que tal vez no sabes lo que te espera, tal vez es molesto, pero ya después en las siguientes mamografías, ¿no?, ya sabes lo que te espera y no va a ser tan molesto. Yo creo que sí vale la pena, más si sabes que estás en un grupo de riesgo. Ahora, hay también un estudio que es como un ultrasonido, una cosa así. ¿Es el equivalente o son cosas diferentes? Se utilizan también para el diagnóstico de cáncer, pero te da otra información. Entonces, estos estudios se complementan. Depende de los resultados de una mamografía, si te conviene hacerte o inverse. Okay. Depende, que muestran pues sí, diferente información sobre el tipo de tumor. Y si veo algo raro, pues ya, vaya que sí. Ajá, exacto. Pero normalmente en caso de que hay una formación tumoral, siempre se indican mastografía y ecografía también. Bueno, depende del médico y del tamaño del tumor también. Y aquí, Y te digo que una de las grandes ventajas que tenemos aquí es que hay muchas opciones para acceder a mamografías sin costo, que también ya no es un pretexto. De repente llegan los camioncitos esos de los gobiernos del estado, municipales, que puedes hacerla gratis. O puedes ir aquí en Juárez hay una clínica allá por el Tetoscar, por aquel rumbo de allá, que es cosa de que hagas tu cita, y si te queda muy lejos puedes ir al hospital de la mujer y sale un camioncito y te lleva hasta allá y te trae de regreso. O sea, pretextos no hay para hacerse el estudio. Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar todas estas opciones gratuitas para hacer este análisis. Okay. ¿Cuánto tiempo le queda a tu estudio para empezar a hacer ya más años? Años, sí. Normalmente para llegar en fase clínica ya al menos 5 o 7 años. Luego sigue la fase clínica, que duran otros 10. Depende mucho de la evolución del estudio, los tipos de los resultados que vamos a obtener. Y sí, el viaje es largo, ¿no? Pero abren muchas puertas. Esto es
es importante que, como también la doctora Yasmín mencionó, que sus estudios están a nivel básico, pero todos estos resultados que obtenemos abren más puertas, Sí. más ideas llegan, y así podemos entender, no solo descubrir un fármaco, también entender el mecanismo del cáncer y buscar métodos de diagnóstico. Y sobre el proceso, a lo mejor una serendipia de que encuentres otra cosa. Otra cosa, exacto, así es. Sí, pero a mí me pareció muy importante, aparte de hablar del tema, y es la razón de la entrevista, es que quede claro que en Juárez se está haciéndose dentro de la universidad investigaciones que son muy importantes. Así es. Y que hay cada día más esperanzas, más alternativas de posibilidad de alcanzar un dominio de esta enfermedad que pues es atemorizante, aterrorizante, es como de esas palabras que no quieres escuchar en tu vida, ni como signo zodiacal. Así es. Sí, somos varios investigadoras que estamos trabajando en esta área de cáncer, y cada una de nosotros o nosotras ponemos allá una piedrita, ¿no?, en construir algo bonito y útil para estos pacientes. Enhorabuena y que pronto consigas muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Nos vemos en la próxima. Gracias. Que nos vayas platicando qué novedades. Sí, ojalá que sí. Pues esto fue todo por esta ocasión. Ya sabes, síganos en todas nuestras redes. Estamos en nuestra página www y tenemos mucho que decir.wordpress.com, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Búsquenos como Tenemos Mucho que Decir o Verónica Palafox, y de que nos encuentra. Y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en particular al Instituto de Ciencias Biomédicas, por recibirnos en esta ocasión. Gracias, nos vemos a la próxima.